Buenos y bendecidos días tengan, amadas y amados, en este día tan maravilloso, en este día del Señor, en el que nos disponemos a alimentarnos de este pan de vida que el Padre ha dispuesto, llenos de gozo y expectantes a ver y a escuchar qué Dios tiene para cada uno de nosotros. Siéntate y siéntete cómoda y cómodo. Honramos primeramente la presencia de Espíritu Santo, a quien le pedimos interceda en el discernimiento de esta palabra buena. Honro la vida y manifestación de cada uno de ustedes, una vez más y hasta que sea la voluntad de Dios, compartiendo este pan de vida desde aquí de la Casa Pastoral de Árboles de Justicia, Ciudad de México, para todo el mundo. El título de la prédica que Dios ha aterrizado en mi corazón es Nada hay nuevo debajo del sol. Podemos este tiempo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Vayamos a la palabra. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, nos dice el Señor lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. No hay más nada nuevo sobre la faz de la tierra. No existen las nuevas revelaciones que son místico, mágico, maravillosas. La Biblia, las Escrituras, son la revelación completa y final de Dios para todos los que habitamos la tierra, hombres, mujeres, toda la humanidad. Sin embargo, pregunto, ¿por qué algunos grupos de personas o grupos religiosos en la actualidad insisten en que reciben revelaciones especiales de Dios aparte de las Escrituras? Esto es una pregunta que me hago, pero la respuesta es muy fácil. Es que tales grupos no aceptan las Escrituras como la revelación completa y final de la voluntad de Dios para toda la humanidad. En la actualidad existen varios grupos religiosos con diferentes doctrinas, con diferentes revelaciones, dicen ellos, que justifican su misma existencia, afirmando que su fundador o sus maestros o sus líderes recibieron una o más revelaciones de Dios muchos años después de los apóstoles del primer siglo. Estos han escrito libros y reclaman para ellos la misma autoridad de la cual goza la palabra de las Escrituras del Nuevo Testamento. Grupos o religiones que se basan en escritos, según ellos, dados por una voluntad divina. Estas personas afirman que sus tradiciones han provenido de la misma fuente de inspiración divina que el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque tales tradiciones se establecieron muchos años después de la terminación de las Escrituras y sin hacer caso del hecho de que muchas veces contradicen las enseñanzas de las mismas, nuestra verdad presente. ¿Acaso puede mentir Dios? Pregunto. La carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 18, nos dice lo siguiente: para que por dos cosas inmutables, es decir, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Esta palabra es poder. ¡Qué maravilloso! En esta prédica veremos que Dios afirma y confirma que las Escrituras son la revelación completa y final para toda la humanidad. Con ella podemos caminar completos, con identidad firme, justos y enteramente preparados para toda buena obra, como nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por contraste tenemos, si esto fuera como algunos afirman que necesitamos de otras cosas aparte de las Escrituras y del Nuevo Testamento, esto es, libros, tradiciones, sueños, visiones, para tener una revelación más completa de Dios, entonces alguien estaría mintiendo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, o simple y sencillamente pierdan el camino, pierdan el propósito, pierdan la posición, pierdan la asignación que Dios ha tenido para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, prometió revelar toda la verdad a los apóstoles del primer siglo. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 18, vemos poco antes de su crucifixión como Jesús se los prometió y les dijo: no os dejaré huérfanos y vendré a ustedes. Después de haber pasado 3 años de sus vidas con el Maestro, el tiempo había llegado para que se cumpliera el plan eterno de Dios. El momento había llegado en que Jesús, el pan de vida que descendió del cielo, tendría que volver a su Padre. ¿Quién tomaría su lugar? ¿Quién llegaría a ser el único y verdadero vicario de Cristo o sustituto? Esto significa. Jesús da la respuesta en el libro del apóstol Juan, capítulo 14, versículo 16 al 26, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, es decir, con ustedes, para siempre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Piensa, mira, qué poderoso. La palabra griega traducida como consolador en este versículo significa literalmente llamado al lado de otro. En el sentido más amplio se refiere a un ayudador, y así el Espíritu Santo, llamado a tomar el lugar de Cristo después de su ascensión al Padre, el Espíritu Santo es el único y verdadero vicario o sustituto de Cristo para nosotros. Él nos guía a través de su revelación completa, el Nuevo Testamento, que es su verdad presente, poderosa, y de la cual tenemos conocimiento. La idea de enseñar a los apóstoles todas las cosas y recordarles todo es lo que se llama comúnmente inspiración. Estos hombres del primer siglo fueron llevados o llenos o movidos por el poder del Espíritu Santo, no expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Cristo, el pensamiento de Dios en palabras dadas por Él. El apóstol Pedro lo dice de esta manera: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda epístola de Pedro 1:21. En otro versículo, Jesús, el Cristo encarnado, dio a sus apóstoles la siguiente promesa en cuanto al Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Después de la muerte de estos apóstoles, los cuales fueron elegidos específicamente por Jesús, no iba a haber nuevas revelaciones, ya que toda la verdad iba a ser revelada a través de ellos. ¿En qué sentido?
Pues el Espíritu Santo iba a estar con nosotros para siempre, está con nosotros para siempre, como Jesús lo prometió en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Por medio de lo que estos hombres inspirados escribieron en el Nuevo Testamento, podemos ver cumplida esta promesa que hoy día es una realidad para todos los que somos hijos e hijas de Dios. Si acaso fuera necesario seguir enseñanzas, libros, tradiciones, sueños, visiones recibidos después de la terminación del Nuevo Testamento para tener una revelación más completa de Dios, como establecen algunos, entonces alguien nos está metiendo en confusión. Y como ya que es imposible que Dios mienta, yo confío y me apego en la promesa de Jesús antes de aceptar la creencia común de que las Escrituras por sí solas no son una guía suficiente para estos tiempos difíciles y modernos. Existe la promesa cumplida, pues Dios no miente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito ahí, Jesús comienza a cumplir su promesa a los apóstoles de que el Espíritu Santo les guiaría a toda la verdad. Después de su resurrección y poco antes de ascender al cielo les dijo, libro de los Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en México, en Ciudad de México, en Chimalhuacán, en todo el mundo, hasta el último rincón de la tierra. También leemos que comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Otra vez vemos lo que era la inspiración. El Espíritu les daba que hablasen. El hecho de que Dios cumplió su promesa se ve en la afirmación del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, que les dijo, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y la palabra todo significa todo, que no falta absolutamente nada. Aún si es como algunos afirman que necesitamos de otras cosas aparte del mensaje de los apóstoles del primer siglo para tener una revelación más completa de la voluntad de Dios, entonces el apóstol Pablo habría mentido cuando dijo que había anunciado todo el consejo de Dios. Pero Dios no miente, ni Pablo tampoco. Dios cumplió su promesa a través del apóstol Pablo, quien más tarde escribió 13 o 14 cartas del Nuevo Testamento, todas acerca de Jesucristo, de su verdad presente, su gracia, su reino, su justicia y su nuevo pacto, que es un nuevo pacto de alianza para toda la eternidad. Por medio de las cartas paulinas, el Espíritu Santo es el único verdadero e inefable vicario de Cristo, ha estado con nosotros su iglesia para siempre. De acuerdo con esto, el apóstol Pedro también escribió acerca de lo que Dios había hecho por medio de los apóstoles y profetas del primer siglo con estas palabras. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El apóstol Pedro dijo que por medio de conocimiento Dios les había dado todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Esto es la devoción, amados, a Dios. Pregunto, ¿sería necesario que algunos sucesores de Pedro revelaran nuevas verdades después de que los apóstoles del primer siglo habían sido guiados a toda la verdad según Juan 16:13? ¿Acaso creía Pedro que nuevos libros, nuevas tradiciones, nuevas revelaciones, nuevas doctrinas y nuevos dogmas iban a ser revelados a la iglesia muchos años más tarde? La respuesta contundente que te dan las Escrituras es no.
El Espíritu Santo, Dios mismo, seguiría guiando a generaciones futuras hasta nuestros tiempos por medio de esta revelación completa y hasta el final de los tiempos. En el libro de Eclesiastés 12:13 nos dice: el fin de todo discurso oído es este: teme, obedece a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de la humanidad, esto es el todo del hombre, de la mujer, esto es el todo de todos los que habitamos esta tierra. Fíjate en esta afirmación. Dice así: estimados hermanos que han sido llamados por Dios, les saludo yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Dios Padre los ama y Jesucristo los protege. Que cada vez que reciban más misericordia, amor y paz, dice, he querido mucho escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez y para siempre le dio a su pueblo santo. Una vez y para siempre. No hay más después de esta revelación completa y total. Este es el libro de Judas, capítulo 1, versículos del 1 al 3. La palabra santos es un término que se aplica a todos los hijos e hijas de Dios, a todos los cristianos fieles y leales por igual, y no a una clase glorificada de personas en el cielo. Esta quiere decir que nosotros que estamos pegados a la palabra somos apartados para Dios, entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Cristo Jesús. Dice, a todos los que están en el mundo llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y de mismo Cristo Jesús. Romanos 1, 6, 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en esa ciudad. Segunda de Corintios 1:1. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Judas dijo que la fe ha sido una vez dada. Un estudioso y hermenéutico de la palabra dice esto, que hoy día les comparto a ustedes porque lo considero de suma importancia, representa una verdad presente. La palabra o frase griega traducida una vez dada se refiere a lo que es de validez perpetua y que nunca necesita repetición. Por eso es que te lo voy a repetir una vez más. La palabra o frase griega traducida una vez dada se refiere a lo que es de validez perpetua y que nunca necesita repetición. Ya no la vamos a repetir ni una vez más. Otro ejemplo de esta palabra se encuentra en Primera de Pedro 3:18, lo cual dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Tal como Cristo ha sufrido la muerte de la cruz una sola vez, también toda la verdad habría sido revelada una vez a través de los apóstoles y profetas del primer siglo. De nuevo vemos que Jesús, Dios mismo, no planeaba revelar más verdades a la iglesia muchos años más tarde. Una revelación más completa de Dios no sería necesaria muchos años o en este tiempo si la fe y las enseñanzas de Cristo ya habían sido dadas una vez en este primer siglo. Estas enseñanzas serían de validez perpetua, dice en el libro de Revelaciones completas, en el libro de Apocalipsis, del final de los tiempos, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Es decir, no solo recibieron toda la verdad, sino que también la escribieron. El apóstol Juan escribió en
capítulo 20, versículo 30 del libro de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra poderosa? Aunque el Nuevo Testamento no registra todo lo que Jesús hizo mientras estaba en la tierra, el Espíritu Santo afirma que todo lo que se ha escrito es suficiente para la salvación del hombre. Bástate mi gracia, dice Jesús. ¿Qué pues de los que vienen a nosotros con otros libros, con otras inspiraciones, más allá de las Escrituras? Quizá con sueños, con visiones, con mensajes directos al oído, afirmando que tendremos mayor grado de salvación y entendimiento si seguimos sus nuevas revelaciones. Dios no miente, pero ellos hoy te puedo decir categóricamente que sí están confundidos, una doble visión. No existen las nuevas revelaciones místicas, mágicas y maravillosas. Por último, el apóstol Pablo afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. La frase inspirada por Dios se ha traducido por una palabra griega, la cual quiere decir soplada por Dios. Significa que las Escrituras nos han llegado de la misma boca de Dios, ese dabar poderoso. El dabar es la palabra de Dios que al ser soplada por Dios, esta se acciona, y de lo que no se veía, nosotros podemos por fe creer que todo lo que vemos fue accionado por esta palabra poderosa de la boca de Dios. La palabra perfecto quiere decir completo, equilibrado, apto, cabal. El punto de equilibrio se logra cuando entendemos de manera práctica lo que Dios quiere para nosotros, y para tal efecto es necesario aplicar los yos de una vida en equilibrio. Yo creo, yo obedezco, yo pongo por obra y yo camino con Dios. Esta es la vida apegada a Cristo, a su palabra y a su verdad presente. Esto es vivir de acuerdo al pensamiento de Dios. La justicia nace del pensamiento de Dios y es puesta por obra mediante su Hijo Jesús. Es vivir de acuerdo a los designios de Dios. Son los planes para llevar a cabo su propósito en ti y en ti que estás oyendo esta palabra. Vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, a las órdenes, a los mandatos impuestos o establecidos por la máxima autoridad que es Dios, dejada a través de su palabra. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, yo acepto hoy mi vida bajo la voluntad de Dios, pues yo sé que esta es buena, es agradable y esta es perfecta. Todo esto con la finalidad de alcanzar el propósito eterno de Dios en mi vida, ese propósito que Él ha predestinado desde antes de la creación del mundo. Dice la palabra en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 10 y 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, y para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3, 10, 11 les decía. También
nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Primera de Timoteo 1:9. Esto es confirmación, esto es afirmación y conformación para que tengamos ese entendimiento y ese discernimiento a través de Espíritu Santo de que nada hay nuevo bajo el sol, de que toda la revelación está completa y dada desde el primer siglo a los apóstoles. Todos estos versículos o pasajes contienen esta verdad y esta revelación completa. Dios determinó desde toda la eternidad darles a ellos, a quienes conocía ya, la revelación, la vida y la salvación a través de la palabra, para que fuéramos llenos de ella, llenas de ella, cada uno y cada una de nosotros, los que hoy día estamos alimentando el Espíritu con este pan de vida. No hay nada nuevo bajo el sol. Este propósito de Dios nos asegura una estabilidad y certidumbre de la salvación en Cristo. La pregunta final sería: ¿quieres ir al cielo o al infierno? ¿Tú qué contestarías? Una vez que Dios se propuso algo, eso ya no cambia ni se adiciona nada. El profeta Isaías, en Isaías 14:24 nos dice: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Creo que esto nos habla a nosotros. Es como si en este momento estuviera oyendo la voz de Dios decirnos desde toda la eternidad: mi propósito es salvar a un remanente de la humanidad. Aunque todos están perdidos en pecado, mi sabiduría ha encontrado una manera de elegir, de llamar a algunos, y esos pocos a los que me he propuesto salvar están sobre lugares muy resbalosos. Yo he sido, soy y seré el mismo ayer y hoy y siempre por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Carta a los Hebreos 13, versículos del 8 al 9. Dios te dice a través de su verdad presente: Cristo Jesús, hoy estoy decidido a traer este pequeño rebaño al cielo. Mi propósito es en mí y de mí, y yo soy Dios y no hombre para mentir. Por lo tanto, no me puedo arrepentir ni rescindir nada de lo que está escrito, ni del propósito que ahora tengo para ustedes. Nada nuevo hay bajo el sol. ¿Acaso, habiéndolo dicho, no lo haré? ¿Habiéndolo prometido, no lo cumpliré? Sí, te dice el día de hoy el Señor. Sí, mis propósitos se van a cumplir. Con este propósito envié a mi Hijo entre ustedes, dice el Señor, entre toda la humanidad, de modo que si nosotros pecáramos, Él acudirá a Cristo Jesús, puesto que Él es nuestro mediador. Él representa nuestro abogado para todos y cada uno de nosotros. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios Padre y los hombres, que es Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Esto es lo que el Señor dice, anuncia y se propone, y ha quedado escrito completamente desde toda la eternidad. En el libro del apóstol Mateo 5:18 nos confirma: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ciertamente sus propósitos tienen que permanecer en vigor por una simple y sencilla razón. En la carta a los Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto nos lleva a eternidad, a algo que no tiene fin, pues somos devueltos, regresados al diseño original. El punto es que las hijas e hijos de Dios cristianos que se limitan a seguir única y exclusivamente las Escrituras, realmente no nos falta nada.
somos completos y completas. Y tal y como indica la última parte del versículo, estamos enteramente preparados para toda buena obra. Yo pongo por obra. Si es así, entonces, como afirman algunos que el seguir la Biblia no sería suficiente. El problema fundamental de todas estas ideologías o pensamientos diferentes es que creen que las escrituras por sí solas no bastan. No creen en la promesa de Jesús de que los apóstoles y profetas del primer siglo serían guiados a toda la verdad, tal y como dice el apóstol Juan. Posiblemente no lo admiten verbalmente, pero con sus hechos demuestran su falta de fe y de conocimiento y de entendimiento. Toda suficiencia de la palabra escrita de Dios, la cual te dice, hoy en este tiempo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, es decir, que durará por siempre y que éste no tendrá fin. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Benditos somos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a orar. Cierra tus ojos y abre tu corazón y tu entendimiento. Gracias, poderoso Espíritu Santo, por la total y completa revelación recibida en este día poderoso. Gracias por darnos luz y dirección a nuestros pensamientos y llenarnos de todo conocimiento de la palabra pan de vida que es en Cristo Jesús, y poder entender que no hay nada nuevo bajo el sol, que toda la escritura está completa y que nos lleva a nosotros a que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy te digo, si alguien necesita de otras cosas para tener toda la revelación de Dios, entonces está en una confusión. El apóstol Pablo dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3:4. Dios no es el que miente en este asunto. Dios no es falso. El evangelio predicado por Pablo, un apóstol inspirado por Dios y Espíritu Santo, era y es completamente perfecto, absoluto y final. No nos dejemos engañar. Dije no nos dejemos engañar. No se dejen engañar por los que afirman que necesitamos de otras cosas además del mensaje revelado por los apóstoles del primer siglo. Más bien atesoremos en nuestro corazón este mensaje revelado a estas personas e imitemos su fe para ser dignos de alcanzar las riquezas aquí en la tierra, y las riquezas en gloria están preparadas de antemano para todos los que somos fieles y leales en esta verdad presente a su maravillosa palabra. Gracias, Dios, por la vida y obra de tus hijas e hijos amados, por la pasión que pones en su corazón para seguir creyendo en tu palabra, obedeciendo tus mandamientos, poniendo por obra la sabiduría obtenida, el conocimiento adquirido, así como la misericordia hacia nuestros semejantes. Gracias porque hoy declaro en tu voluntad que son cumplidos los anhelos y deseos de sus corazones, pues tus pensamientos siempre son de bien para los que te buscamos de todo corazón. Pongo en tus manos la vida de todas y todos y cada uno de los miembros de tu iglesia, y declaro que en poco tiempo nos veremos en nuestra amada congregación de árboles de justicia para seguir fortaleciendo nuestros lazos de amor como la gran familia que somos. Todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Son ustedes bendecidos.